Metamorfosis artesanal, etapa 3. Vamos ahora a la tercera etapa, que sería la etapa de la crisálida. Antes de comenzar, quiero que observes muy bien esa imagen que te puse. Al momento de buscar una ilustración para esta etapa, la mayoría de las que hallé aparecía solo la crisálida. Podríamos decir que aparecía la imagen número 6 de este recuadro, la segunda del medio. La etapa de la crisálida es importante que la veamos como un conjunto de pasos pequeños. Y esta imagen precisamente muestra ese aspecto. Es una etapa donde nos preguntamos, ¿estoy donde quiero estar? Quizás andamos un poquito luchando con la etapa de la oruga y a veces caemos en este buscar por buscar, pero la etapa de la crisálida se diferencia enormemente de la oruga en el sentido de que algo en nosotros nos impulsa a detenernos. Aquí nos cuestionamos, ¿realmente lo que estoy haciendo es lo que necesito hacer? ¿Estoy donde quiero estar? En mi caso, cuando vivencié esta etapa, yo tenía claro qué quería. Es decir, yo sabía cuál era mi meta. Sin embargo, no sabía cómo conseguirlo. Cada día me reafirmaba en que quería educar a mis hijos con respeto, de manera que disfrutaran el aprendizaje, liderando con calma, pero me sorprendía a mí misma pensando en si realmente esta estrategia que estoy usando en verdad es lo que mi hijo necesita o no. ¿Qué necesito cambiar? También esta pregunta rondaba mucho mi mente. Tenía claro que quería poder disponer de tiempo y de horario flexible. Y lo hacía. Es decir, le brindaba a mis hijos la oportunidad de trabajar a su ritmo. Ellos lo disfrutaban, pero yo por dentro sentía un poco de ansiedad porque ya estoy logrando quizás con mis hijos lo que busco. Claro, pero es que como que siento que aún no he llegado a la calma, a la paz que realmente dentro de mí deseo tener. Lo que me hace sentir que el día fue, ¿verdad? Bueno, no tiene nada que ver con algo de afuera, sino que tiene que ver con el interior, con cómo se sintió mi hijo, con cómo me sentí yo, con haber tenido la oportunidad de abrazar esa calma, ese actuar desde la calma, tanto en el sentido físico de ir despacio, como también esa calma mental, ese poder estar con mi mente en el presente y no preocupada por el pasado o por el futuro, como era la etapa anterior de la oruga. Creo que el gran desafío es romper con la idea de si me detengo, jamás llegaré. Esta etapa podríamos decir que es un entrelazar. Y mira cómo te puse ahí una imagen donde tengo el corazón dentro del cerebro y está como en una misma línea, la misma línea que se utilizó para dibujar el cerebro, se utilizó para dibujar el corazón, porque se trata de entrelazar ambos. El reto es desaprender. Si aprender cuesta, desaprender cuesta más. Desaprender implica muchas veces arriesgarnos a no saber qué viene luego. Significa a veces ir, entre comillas, contra la corriente, hacer algo que no se espera. Se trata también de a veces abandonar esa zona de confort que habíamos encontrado. Yo tuve que soltar la dependencia que tenía, ¿verdad? De esos
cuadernos y libros que obviamente me facilitaban la vida porque no tenía que pensar en qué voy a hacer. Y tuve que darme a la tarea de buscar comprender y aprender desde dónde aprende mi hijo. En el caso de esta etapa se trata de eso, de atrevernos a experimentar aquello que inclusive puede causar temor, aquello que sentimos el llamado a hacer desde nuestro instinto como padre, pero que no va acorde con lo que se espera que, con lo que se supone que. ¿Qué es el éxito? Conectar corazón y mente. Nosotros como padres tenemos algo que no se obtiene a través de ninguna certificación, ni estudio, ni nada. Una intuición que nos trata de decir qué es lo mejor para nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el conflicto es que esa vocecita interna, ese instinto como padre siempre ha estado, pero en la etapa del huevo se queda totalmente callada por el miedo, ¿verdad? Por el miedo a hacer algo diferente a la escuela. En la etapa de la oruga está un poco más presente, pero igual no la escuchamos porque nuestra mente está buscando sobrevivir, buscando cosas externas. Cuando llegamos a esta etapa de la crisálida, que ya comenzamos a darnos cuenta que no hay nada en el exterior que realmente sea la pieza clave para poder en esta etapa continuar y trascender. Ahí es que entonces nuestro instinto se hace muy presente y toca conectarlo con la mente. ¿Cómo? A través del conocimiento, a través del estudio, que me permita reafirmar, que me permita, como yo digo a los padres a son de broma, reconocer que no estoy tan loca por querer ir más lento, que en realidad no es una locura poner las emociones de mi hijo por encima del currículo y demás. Así que esa conexión entre instinto y conocimiento o entre corazón y mente es la clave para el éxito en esta etapa. También es necesario poder reconocerme como mariposa. Cierto es que no hubiera sido posible convertirme en crisálida sin antes haber sido huevo, sin antes haber sido oruga. Pero esta etapa se trata de acercarme a la verdadera libertad. Con la oruga, sí, pareciera que tengo una libertad, pero es una libertad condicionada a la búsqueda constante de alimento, que en este caso sería la búsqueda constante de fichas, de planes, de recursos y demás. Cuando digo reconocerme como mariposa, es darme cuenta que al final, dentro de mí, es que está lo que necesito, pero tengo que verlo, tengo que abrazarlo y tengo que, por mi cuenta, hacer lo necesario para alcanzar, sacar al exterior esos dones que tengo. ¿Cuál es el obstáculo en esta etapa? La impaciencia y los automatismos. Impaciencia porque la etapa de la crisálida podría decirte que es una de las más largas. Es una de las más largas, pero wow, es una de las más que se disfruta y la más sorprendente, diría yo. Y algo que puede traicionarnos en esta etapa es ponernos límites de tiempo. O sea, comenzar esta etapa y decir, bueno, voy a probar soltar un poco mi homeschool por un mes y si no funciona, pues entonces vuelvo a esto. No, 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 no. Para poder acercarnos a esta etapa hay que acercarnos como hace la mariposa,
que simplemente por instinto llega y se envuelve en el proceso y no está pensando, ay, la oruga del lado comenzó un día antes, ay, qué chavienda, yo voy a tardar entonces un día menos para poder terminar igual. No, cuando la oruga toma la decisión de pasar por el proceso de la crisálida, su vista va totalmente adentro. Y lo que hagan las otras orugas, sus ritmos, sus tiempos, no determinan el de ella. En cuanto a los automatismos, nuestro cerebro está diseñado para buscar la vía más fácil. Y la vía más fácil es el actuar automático. Tan pronto sentimos un poco de ansiedad o de estrés, caemos en prácticas antiguas. Quizás estuve toda una semana brindando experiencias vivas de aprendizaje, pero resulta que de repente vi el calendario y se acerca el día 30 y de repente me di cuenta de que no habíamos hecho ningún capítulo del libro y cojo el libro y hacemos un capítulo, porque algo dentro de mí me impulsa a que automáticamente para tener paz necesito hacer eso. A eso es que me refiero con automatismo, cuando nuestras decisiones van basadas en algo externo y no tienen una relación directa con nuestras necesidades o las necesidades de nuestros hijos. Otro obstáculo es la mente escolarizada, porque aunque hemos podido acallarla, siempre va a haber una pizca de miedo dispuesta a salir, sobre todo en esta etapa. Y puede volverse un obstáculo cuando abrazamos ese miedo y de repente comenzamos a mirar hacia afuera en lugar de ver todo lo que hemos avanzado en nuestro interior. ¿Qué necesitamos? Pues voluntad, conocimiento y amor por dos. ¿Qué sería ser artesano? ¿Cómo el amor por dos se refleja en nuestro rol de artesanos homeschoolers o artesanos de la crianza? El artesano ama ser artesano, se reconoce como artesano, como un artista, reconoce su valor y también reconoce el valor del material. Ama ese material y es capaz de valorarlo de una manera que solo otro artesano podría entenderlo. Cuando trasladamos esto a nuestra crianza o a nuestro homeschool, significa reconocer nuestra posición privilegiada. ¿Qué más privilegio que ser la madre o el padre de nuestros hijos? También poder, en este caso, verles con unos potenciales, con una mirada hermosa, donde podemos saber desde nuestro corazón que son mucho más de lo que otra persona podría ver a simple vista. Esta etapa de la crisálida la relaciono con el tejido. Una de las cualidades al momento de tejer es que el material que utilicemos tiene que ser flexible, no puede ser tan rígido, tiene que dejarse moldear y también envuelve un trabajo en equipo, en este caso, un trabajo entre nuestras manos. Pero si vemos esto, ¿verdad? Desde la mirada del homeschool y la crianza, criar y educar requiere flexibilidad, requiere que podamos adaptarnos a las circunstancias tal cual el artesano se adapta al material y requiere trabajo en equipo. Es un proceso de dar y recibir. Es activo para ambas partes. El tejido solo puede lograrse punto a punto. En el tejido no hay atajos. Y en la crianza y en el homeschool tampoco. Vamos avanzando día a día. ¿Cómo sería entonces un homeschool artesanal? La mirada de ese padre o esa madre es una mirada artesanal. Primero, una mirada desde el conocimiento, porque el artesano tiene conocimiento sobre cómo hacer la artesanía y es capaz de ver arte en ese material. En el caso de nosotros, sería reconocer
nuestra posición, reconocer la oportunidad que tenemos de educar y criar en libertad. El artesano no se pasa mirando la artesanía de otro, no mide su éxito por cuán rápido terminó su labor o si hizo más artesanías que otro, no. El artesano valora su trabajo por el proceso, valora la pieza que resulta por el proceso. Y como padres, cuando tenemos esta mirada artesanal, aprendemos a ver cada día las perlas del proceso. Y sabemos que ese avanzar no se trata de ir a una meta, sino que el camino artesanal es nuestra meta. También un homeschool artesanal se enfoca en valorar el todo, porque el padre o madre que abraza la crianza y homeschool artesanal sabe que el artista se va puliendo, que es solo a través del proceso artesanal de poner nuestras manos, de poner nuestros sentimientos, de poner nuestra voluntad, nuestro conocimiento, es que logramos en realidad crear la pieza de arte. ¿Qué necesidad tenemos en esta etapa? Definitivamente estamos buscando un hacer consciente, un hacer que nos permita sentir la seguridad de que cada paso que damos, quizás no sabemos a dónde nos lleve, pero tenemos la certeza de que lo damos desde nuestro corazón, desde nuestro conocimiento y partiendo como norte de la satisfacción de nuestras necesidades y la de nuestros hijos. Y esa es la verdadera libertad. Decidir desde la calma, desde el conocimiento y desde el amor. Te invito a escribirme a atréveteaeducarencasa@gmail.com. Tengo varias formaciones y cursos para padres que se encuentran en esta etapa donde desean algo más que recursos, buscan transformar sus vidas, transformar su crianza y transformar su homeschool.